Hola y bienvenidos sean todos a otro video del Libro del Siervo. Hoy les traigo un iceberg muy interesante que realmente me gustó mucho en realizar. El iceberg del inframundo. En este iceberg nos centraremos más que todo en curiosidades del infierno bíblico, ya que existen muchos infiernos dependiendo de la religión y de las creencias, por eso decidí centrarme en el bíblico que la mayoría conocemos por ser uno de los más famosos en Latinoamérica. Y bien sin querer alargar mucho el video como siempre, comencemos con el nivel 1 del iceberg. Primera Guerra. La Primera Guerra del Cielo, creo que no hay mejor manera de comenzar este iceberg. La Guerra del Cielo trata de una rebelión entre algunos ángeles. Dios había creado muchos ángeles dotados de gran belleza y poder, pero hubo uno entre ellos que fue dotado con un mayor poder y dones que los demás, este era Luzbel. Luzbel llegó a un punto de solo se veía a sí mismo como el ser perfecto, y no creía que su padre fuera digno de gobernar sobre los cielos, ya que creía que no era lo suficientemente apto como lo podía ser él. Luzbel comenzó a convencer a los demás ángeles poco a poco que quizás Dios ya no era digno de seguir gobernando sobre ellos. Luzbel era muy admirado y respetado por los demás ángeles, cosa que facilitó mucho más su trabajo de poder convencer a los demás ángeles. Dios, al descubrir la rebelión de uno de sus mejores ángeles, se llenó de tristeza y desilusión. Este no quería destruir ni eliminar a su hijo Luzbel, ya que esto sembraría miedo entre los demás ángeles, creyendo que deberían seguir sus órdenes no por amor, sino por miedo. Dios ordenó al arcángel Miguel que peleara contra las fuerzas de Luzbel, y cuando este por fin fue derrotado, Dios no lo eliminó, lo desterró al infierno. Luzbel luego sería renombrado Lucifer, también se le conocería como Satán o Satanás. El infierno es una cárcel. Algo que quizás muchos no sabían, es que realmente el infierno es una cárcel y no solo para las personas pecadoras, también lo es para Lucifer y sus demonios como castigo por rebelarse contra el cielo. Criaturas del infierno. El infierno está lleno de muchas criaturas, como grandes centauros, una criatura con la cabeza, los brazos y el torso de un humano y el cuerpo y las patas de un caballo. Horribles arpías, criaturas con rostro de mujer y cuerpo de ave de rapiña. Y el gran can del infierno Cerbero, criatura del inframundo, un monstruo de 3 cabezas, en la tradición más común, o de 50 cabezas según Hesíodo, con una serpiente en lugar de cola. Estos son solo algunos de tantas criaturas que habitan en el infierno, también dependiendo de qué versión del infierno estemos leyendo las criaturas pueden variar. El infierno de Dante. El infierno según Dante de la Divina Comedia indica que existen 9 niveles del inframundo y cada nivel está destinado para diferentes personas según su pecado, pero en la Biblia no indica nada acerca de esto, así que se podría decir que el infierno de Dante no es real y en ninguna parte de la Biblia se indica sobre ello. Según la Biblia, indica que el infierno es un solo lugar, que sin importar el nivel de tu pecado, irás al mismo lugar a donde van todos los pecadores. Puertas del infierno. El agujero de fuego de Turkmenistán, la historia más difundida dice que en 1971, varios geólogos soviéticos estaban perforando el desierto de Karakum con el objetivo de hallar petróleo. En ello, se encontraron con una bolsa de gas natural que hizo que la tierra se derrumbara, formando 3 grandes sumideros. Para evitar que el metano se liberara a la atmósfera, una teoría apunta a que los geólogos prendieron fuego a uno de los sumideros, pensando que se quemaría en cuestión de semanas. A este cráter se le apodó como las puertas del infierno. Purgatorio. El purgatorio es el lugar donde se dice que van las almas al morir. Se dice que el purgatorio es el lugar donde van las almas para pagar por sus pecados y deben redimirse para poder ascender al cielo. Falso Dios. El falso Dios, se dice que es una figura misteriosa que se muestra al morir. Esta figura se presenta como Dios y ofrece su ayuda al recién fallecido, pero realmente se trata del anticristo, que lo llevará al infierno donde castigará al pecador. Pandemonium. El Pandemonium se describe como un lugar donde se juntan todos los demonios del infierno. Este lugar fue construido por los ángeles caídos, la construyen en tan solo 1 hora, pero sobrepasa en tamaño cualquier palacio o lugar habitado por humanos. Sin embargo, aún era pequeña para los demonios, pues se dice que tuvieron que disminuir su titánico tamaño para poder caber. En este lugar es donde el ángel caído Lucifer reúne a todos sus demonios y le das las órdenes.
Existencia del purgatorio. Aunque hace poco hablamos de que el purgatorio era un lugar donde van las almas a redimir sus pecados, la verdad es que esto es algo muy poco probable, ya que en la Biblia no se habla ni se nombra nunca este lugar. Este lugar fue inventado por algunas personas para poder suavizar algunas otras cosas que decía la Biblia. Por lo que es probable que al morir no podamos ser redimidos de nuestros actos. Las 9 puertas del infierno. Desde hace mucho tiempo se ha dicho que existen múltiples formas de poder entrar en el infierno desde nuestro plano terrenal, y se ha dicho que existen muchas puertas al infierno. Las puertas serían las cuevas de Tenaro en Grecia. Este es uno de los puntos que nos conecta con el inframundo, según la mitología griega. De hecho, una de las historias dice que Hércules pasó por allí hacia la residencia de Hades. Es un sitio que puede visitarse si estás dispuesto a viajar en barco por aguas desconocidas. Hekle, Islandia. El Hekle es un estratovolcán muy curioso que debido a su forma es considerado una puerta al infierno. En la Edad Media se lo comparaba con uno de los sitios de las escrituras sagradas. Se han visto pájaros sobrevolando el lugar, los cuales se dice son las almas de los condenados. Cueva de Aktuntunichilmunal, Belice. Según los mayas, este era el sitio de conexión con su inframundo, Xibalbá. Hoy en día la zona pertenece a Belice y puede ser visitada. Allí se han encontrado cuerpos humanos, posiblemente sacrificados para los dioses. Los relatos hablan de escorpiones y ríos de sangre. Puertas de Guinea, New Orleans. Según el vudú, al morir las personas pasan por una especie de purgatorio, el Guinea. Las puertas hacia ese lugar son 7 y deben abrirse en un preciso orden. Si bien no se sabe dónde están, muchos las localizan en New Orleans, más precisamente entre algunos cementerios. Fengdu, China. La ciudad está ligada a Naraka, el infierno en la cultura china. Por eso pueden verse estatuas de demonios y figuras que recuerdan los castigos para aquellos que actuaron mal en vida. Las puertas de Plutón, Turquía. Aunque hay registros antiguos de su existencia, recién en los años 60 llegó a conocerse su paradero en Turquía. Ubicado en un sitio de aguas termales, la emisión de gases le dio fama de pasaje al inframundo, ya que algunos animales eran sofocados y morían. Beppu Onsen, Japón. Estas aguas termales son para la contemplación y no tanto para el baño. Es fácil darse cuenta por su color rojo cautivante. Si bien está relacionado con el hierro en la tierra de la zona, las leyendas hablan sobre una puerta al infierno. Las 7 puertas del infierno, Helm Township, aunque a simple vista es un pueblo tranquilo, tiene una de las leyendas más famosas sobre puertas al infierno. Una de las versiones es sobre un hospital psiquiátrico que se quemó en el siglo XIX. Algunos de los pacientes, que eran muchos criminales, escaparon pero fueron capturados de una forma violenta. La segunda historia habla sobre un doctor seguidor del culto de Satán que creó una serie de puertas que llevan al infierno. Cueva de la Sibila, Nápoles, aparece en el cuento en la Eneida de Virgilio, pero su historia se remonta a mucho antes. Según relata el escritor sobre el pasaje al inframundo, allí Eneas encontró a la Sibila, que lo acompañó en su viaje hacia el hogar de los muertos. Si bien la cueva se buscó por años, recién fue encontrada en 1932. La palabra infierno viene de la Divina Comedia. La palabra infierno nace en la Divina Comedia, ya que en la Biblia nunca se menciona la palabra infierno como tal. Cuando se habla de este lugar en la Biblia, se le menciona como Tártaros, lugar de sufrimiento, lugar de tormentos y entre otros nombres, pero la palabra infierno nunca es usada en la primera versión de la Biblia. Inframundo Azteca Mictlán. En este inframundo debes pasar por 9 puertas donde se te realizarán 9 pruebas que deberás cumplir para poder acceder al cielo. Si en dado caso llegaras a este infierno y esperas pasar por las 9 pruebas, quiero que sepas que si alguna vez en tu vida fuiste cruel con un perro, no podrás pasar de la primera prueba. No puedes ir al cielo si estás en el infierno. Se dice que si te arrepientes de tus pecados antes de morir, podrás acceder al cielo, pero sucede que si falleces y eres enviado al infierno por pecador o no creer en Dios, no podrás arrepentirte una vez enviado al infierno, aunque ruegues mucho, jamás serás enviado al cielo si fuiste condenado al infierno. Plano existencial del infierno. Según los teólogos, el infierno no se encuentra en nuestro plano terrenal, este se encuentra en otra dimensión, y esta se divide en tierra, infierno y cielo en ese orden. Se dice que los rezos pasarán primero por el infierno y solo los rezos que se hagan de buena voluntad, con mucha fe y creencia. Estas llegarán al cielo. Guigene.
Gihene es el nombre que los cristianos en la Biblia le daban al infierno. Se decía que era todo lo contrario al cielo prometido, lugar donde se iba a sufrir, pagar los pecados, ser quemado entre otros. Sucede que Gehenna es un lugar real, y anteriormente se le decía que era el infierno en vida, porque es un lugar donde se iba a morir, un inmenso calor como si tuvieras en lagos de lava y entre otros. Satanás no gobierna en el infierno. Aunque parezca difícil de creer, el diablo no gobierna en el inframundo. Recuerden que este lugar fue creado como una prisión para Satanás y sus demonios, y no un lugar para su libre albedrío. Satanás tiene el control de los demonios, pero no el control del infierno. Las caras de Dios. En la Biblia Dios muestra muchas caras, en ocasiones se representa como un padre benevolente, buen padre que ama a sus hijos y es todo misericordioso, y a veces se muestra lleno de ira, deseoso de condenar a todos aquellos pecadores que se encuentran a su vista y no está dispuesto a perdonar a nada ni a nadie. Satán no aparece en la primera versión de la Biblia. En la primera versión de la Biblia nunca se hace mención del diablo. Satán o Satanás es algo muy curioso. Algunos teólogos dicen que esto puede deberse a que en la primera versión de la Biblia no buscaba asustar a la gente, pero luego con el tiempo se usó la idea del infierno y del diablo para poder atraer a más gente a través del miedo. El infierno es una fiesta. Según muchas creencias populares, se cree que el infierno es un lugar de fiesta, donde todos los pecados son realizados todo el tiempo, alcohol, sexo y muchos excesos, pero esto no puede ser más falso, ya que recordemos que el infierno es un tipo de cárcel, donde no se satisface ningún capricho. Este es un lugar de sufrimiento y torturas, donde todos sufren, e incluso los demonios. Recordemos que este fue el lugar donde Dios envió a Lucifer y a sus seguidores como castigo por rebelarse. Bien, ahora continuamos con el nivel 4. Me gustaría saber si te está gustando este video. Si estás disfrutando mucho de este material, recuerda que podrías suscribirte ya que estoy subiendo Iceberg todas las semanas. Esto me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de contenidos. Ahora sí, continuemos. Nadie en el infierno. Según las Escrituras, nadie está en el infierno ahora mismo, ya que Dios retiene la decisión de quién debe ir al cielo o al infierno. Actualmente solo los demonios viven en el infierno y mantiene a todas las almas en un profundo sueño, hasta la segunda venida de Cristo, y donde se hará el juicio final y se decidirá quién debe ir al infierno y quién al cielo. El infierno no es eterno. Se dice que el infierno no es torturas eternas como algunos dicen, algunos teólogos que creen que el infierno es aniquilación. Y por eso mismo, la función de esta es aniquilar toda vida, por eso dicen que el infierno es un lugar a donde vas a sufrir terribles castigos y luego será aniquilado. Ya que se dice que Dios les borrará la conciencia de todos aquellos que no puedan ser redimidos. Los teólogos se apoyan en la siguiente pasaje de la Biblia, Isaías 5:24, por lo tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Y su flor se desvanecerá como porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esto quiere decir que si en dado caso fuéramos condenados al infierno, nuestro cuerpo será aniquilado con el fuego y seremos calcinados hasta no quedar ni un rastro de lo que fuimos y nos desvaneceremos como el polvo. Lo que quiere decir que el tormento no es eterno, sino que tendrá un final y para siempre. Varios padres en el infierno. Se dicen que varios padres de la iglesia están condenados y siendo castigados en el infierno, ya que aunque estos se representen como un representante de Dios en la tierra, muchos de los papas en la historia han hecho cosas terribles y se dice que hasta pactos con el mismo diablo para poder ganar el papados. Hay muchas historias de muchos papas que han hecho cosas muy cuestionables para un papa. Un ejemplo sería el de Bonifacio VIII. En la historia de la Iglesia Católica pocos papas fueron tan abiertamente amorales como Bonifacio. El pontífice nunca escondió su falta de escrúpulos y de fe y eso le valió numerosos enemigos. Se dedicaba a conciencia a cultivar todos los placeres. Se divertía por igual con mujeres y con hombres, tenía por amantes a una mujer casada y a la hija de ésta, se le acusaba de ser un pedófilo y él no se molestaba en desmentirlo, diciendo que el darse placer a uno mismo, con mujeres o con niños, es un pecado tan insignificante como frotarse las manos. Bebía y comía como si no hubiera un mañana. En una ocasión, agredió a un cocinero que le había servido solamente 6 platos en un día de ayuno. Era amante del lujo, se vestía con las mejores telas, coleccionaba todo tipo de amuletos y se hizo fabricar unos dados de oro para jugar.
A estos excesos, que podían considerarse más o menos rutinarios en la curia, se unían sus defectos espirituales, que podían poner en peligro la propia institución. Bonifacio era un hombre descreído y para muchos blasfemo. Negaba principios básicos del dogma cristiano, como la inmortalidad del alma, la virginidad de María o la divinidad de Jesucristo. Decía que solo los imbéciles pueden creer en tales estupideces, las personas inteligentes deben fingir que se las creen pero razonar con su propio cerebro. A un capellán que imploraba la ayuda de Jesucristo le gritó: «Idiota, Jesús fue un hombre como nosotros y, si no se salvó a sí mismo, ¿cómo te va a salvar a ti?». Poco le importaba que lo acusaran de blasfemar, ya que, según él, puesto que no creía en el juicio divino, no tenía por qué preocuparse de rendir cuentas ante nadie. Por esto y muchas otras cosas, se dice que este papa está ahora mismo pagando en el infierno, pero claro, solo si este es real para él. Otro padre que debe estar en el infierno es el caso de Juan XII, quien este padre realizaba continuamente los actos sexuales incestuosos con su madre, sus hermanas, sobrinas. Otro sería Leo X, un padre que amasó una gran fortuna y fue electo mediante influencias y recomendaciones de gente que conocía gracias a su alto estatus económico. Este padre realizaba fiestas, orgías y muchas otras cosas que no serían dignas de un papa. Incluso este padre llegaría a decir que si fue electo por Dios, entonces este podría hacer lo que quisiera con ese poder que el mismo Dios le otorgó. Y muchos otros casos de padres que de seguro estarían pagando en el infierno. El infierno se usaba como herramienta para convertir a los incrédulos. Anteriormente en la Biblia casi no se hacía mención del infierno o Tártaros, este solo tenía 25 menciones, mientras que el cielo se mencionaba unas 250 veces. Anteriormente los evangelistas no se preocupaban en difundir la fe porque pensaban que la llegada de Cristo sería algo inminente, pero al no ser así, se comenzó a usar el temor del infierno para que la gente sintiera miedo sobre lo que habría después de la muerte y así, atrayendo a más gente, sembrando el temor por el destino que podrían tener después de morir. Ahora llegamos al último nivel del iceberg. Si llegaste hasta este punto del video, solo quería agradecerte mucho, ya que este iceberg fue uno de los que más me gustó realizar, ya que contiene información que me llamó mucha la atención. Ahora continuemos con el último nivel del iceberg. No importa qué hagamos. Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esto quiere decir que si somos perdonados, esto sería solo porque Dios así lo decidió, sin importar si fuiste bueno o malo, esto para que nadie se glorifique de ser mejor persona que otra. En otras palabras, un fiel creyente de la iglesia, que toda su vida fue bueno y se sienta orgulloso de ellos, puede ser condenado al infierno por gracia de Dios, o un criminal o asesino puede ir al cielo si Dios igual lo decide. Un poco injusto, ¿no lo creen? Dios gobierna el infierno. Dios gobierna en el infierno de la misma manera que lo hace sobre el cielo, pero en ciertos pasajes de la Biblia parece demostrar que Dios sí tiene control sobre el infierno. Si esto es así, Satanás sería un tipo de cogobernante del infierno y que Dios lo utiliza para tentar a los seres humanos y demostrar si son dignos de vivir en el cielo o de sufrir en el infierno. ¿A dónde van los bebés? Muchas personas se preguntan que si los bebés van al cielo o al infierno al morir. Los teólogos cristianos piensan que los bebés no bautizados están destinados al infierno, ya que los teólogos dicen que el bautismo es el único camino al cielo. Un Dios todo bondadoso no enviaría a un bebé al infierno, ¿o sí? Para no pensar mucho en eso, los cristianos desarrollaron en la idea del limbo, un lugar donde van los bebés sin bautizar y así escapar del castigo del infierno, pero lo más perturbador es que no hay evidencia del limbo en la Biblia, pero la idea fue plantada para suavizar la afirmación de que todos los bebés sin bautizar están condenados al infierno. Todos nos iremos al infierno. Supongamos que existiera la inerrancia bíblica, esto quiere decir que todo lo que diga la Biblia es perfecta y no contiene ningún error o falta. Si esto fuera así, sería algo innegable que la gran mayoría de todos estaríamos condenados al infierno, ya que sería casi imposible vivir de la manera correcta según la Biblia. Bien, aún queda un último puesto en este iceberg, pero por razones de que el audio, tanto el video original no es mío, prefiero dejarlos con el link en la descripción. El último puesto trata sobre un audio de supuestos lamentos del inframundo. En este audio se puede escuchar el lamento de los pecadores, sufrimientos y todo. Realmente se lo recomiendo mucho si desean sentir un poco de temor al final de este iceberg. Recuerden que el link quedará en la descripción de este video.
Y bien, eso ha sido todo en el video del día de hoy. Quiero agradecer a la gente que se ha suscrito a mi canal, también a todos los que se toman el tiempo en dejar un comentario, realmente me motivan mucho a seguir trayendo más contenido. Si te gusta este material de video, los invito a mi canal donde podrás encontrar mucho más videos de iceberg y curiosidades. Si me apoyas sería una enorme ayuda para seguir trayendo más material. Y bien, muchas gracias a todos, feliz noche.